La consigna de no son 30 pesos, sino son 30 años de neoliberalismo, condensaba en cierta manera el estallido social del 2019 en Chile. Un estallido de impugnación de 30 años de neoliberalismo y de un régimen pactado con una transición con la dictadura pinochetista. Justamente esa impugnación dio lugar a una constituyente prácticamente inédita en el país y sobre todo acercó y abrió el campo de lo político a organizaciones sociales, a independientes y produjo un proceso de participación política de masas en Chile prácticamente inaudito en otros países de la región. Eso dio lugar a una constituyente, a una asamblea constituyente con una mayoría antineoliberal, con una mayoría de izquierdas y con una fuerte presencia de organizaciones sociales y de movimientos que plantearon gran parte de reivindicaciones que llevaban expresando en las calles chilenas desde las movilizaciones del 2006, del 2011 o 2014. Y de repente se rechazó. Se rechazó una de las constituciones, podríamos decir, más avanzadas del continente latinoamericano, sino por no decirlo internacionalmente. ¿Qué pasó? Justamente de eso queremos hablar en este programa de Enclave Internacional. ¿Qué pasó en Chile? ¿Por qué el rechazo a la constituyente? ¿Qué queda de ese estallido del 2019? Y sobre todo, ¿ahora qué? Porque si hay que sacar lecciones de las victorias populares como fueron las movilizaciones y el estallido popular del 2019, también hay que sacar lecciones de las derrotas, porque el rechazo fue una derrota política, pero una derrota política que debe de permitir que los movimientos sociales y la izquierda chilena se vuelva a levantar para dar una vez más la pelea. Aquí, en Enclave Internacional, analizaremos con Pablo Abufón, responsable de internacional del movimiento Solidaridad, todas estas claves. Os esperamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Enclave Internacional. Esta vez para hablar de las lecciones de Chile, del estallido al rechazo constituyente. Y para eso tenemos a Pablo Abufón, que es responsable de internacional del movimiento Solidaridad de Chile. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Miguel, gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quería comentarte es: no todo el mundo tiene por qué conocer las claves chilenas y me gustaría ir un poco al principio, ¿no? Yo recuerdo una gran frase de Piñera, ¿no? 2 semanas antes del estallido social, cuando se veían los disturbios en Quito, en Ecuador y demás, diciendo, esto no va con nosotros, ¿no? Aquí Chile está tranquilo. Me recordaba un poco al mayo francés, ¿no? De Francia se aburre, ¿no? Claro. ¿Chile se aburría? Bueno, la frase exacta de Piñera era que Chile era un oasis en América Latina, ¿no? O sea, una región convulsa dentro de la cual Chile siempre se sintió como, bueno, antes decían los jaguares de América Latina, ¿no es cierto?, los ingleses de América Latina, la idea de que Chile, había un excepcionalismo chileno en la región. Y lo que demostró el 2019 era que no, una vez más, ¿no es cierto?, porque han habido muchos momentos. Chile más que se aburría, se empobrecía, ¿no? Las transformaciones que habían sucedido a lo largo de la dictadura y la administración civil del neoliberalismo habían significado básicamente una constante precarización, un empobrecimiento. A pesar de que el así llamado milagro chileno había sido un milagro para grandes grupos económicos, había sido más bien un camino lento hacia un infierno en la vida cotidiana para la mayoría de la población, ¿no? Sobre la base del endeudamiento, del empobrecimiento, la segregación, de condiciones laborales cada vez más precarizadas, una violencia de género, racial, fortaleciéndose, nos llevaba en octubre del 2019 a una situación crítica, ¿no? Que fue, de algún modo, el combustible que estalló en octubre del 2019. Claro. ¿Qué diferencias? Porque
no era verdad ese oasis. Ya había habido protestas importantes, tenemos la de los pingüinos, ¿no? A la mitad del inicio del siglo, ¿no? De la primera década del inicio del siglo, tenemos las movilizaciones del 2011, ¿no? De la cual salen gran parte de los cuadros políticos del actual gobierno, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el 2011 y el estallido del 2019? Bueno, por un lado, en el ciclo del 2011-2014 había sido, incluso antes, como decías tú, en la movilización de los estudiantes secundarios, que se llamó la Revolución Pingüina, por el uniforme blanco y negro de los estudiantes secundarios, el 2006 había sido el comienzo quizás de las grietas más públicas del neoliberalismo en Chile, que había sido la denuncia del lucro como centro, de poner la ganancia privada como centro del sistema social en Chile. Y por lo tanto la educación, la salud, las pensiones, en general, la vivienda, todo giraba en torno a la ganancia privada. Y eso había hecho que, como decía, se iban empobreciendo las condiciones. Y fueron los estudiantes quienes por primera vez quizás visibilizaron de manera masiva a nivel nacional en jornadas de movilización del 2006 con ocupaciones de todas las escuelas secundarias y el 2011 con movilizaciones estudiantiles, pusieron al centro la cuestión del lucro y por lo tanto un cuestionamiento, una cuña que amenazaba con agrietar un poco el neoliberalismo, ¿no? La diferencia fundamental entre las movilizaciones del 2011 y las que vinieron después es que primero que se iban acumulando capas de malestar y capas de movilización, y por lo tanto los elementos de crítica al régimen político y económico en Chile se iban haciendo cada vez más densas, ¿no? Y por otro lado, que se iba articulando un movimiento social y ciertas fuerzas políticas pequeñas en torno a esa crítica. Y por lo tanto, eso significaba que el 2019 llegábamos con una trayectoria de por lo menos 20 o 25 años de movilizaciones. Lo que hizo que ese estallido tuviera repercusiones no solo nacionales, en todos los centros urbanos y muchos sectores rurales hubo movilizaciones importantes, millones de personas en la calle, sino también que en términos programáticos o reivindicativos abarcaba el conjunto de la existencia social en Chile. Eso significa que la movilización o la revuelta o el estallido social de octubre del 2019 llegó, digamos, a señalar el límite del régimen neoliberal en Chile. O sea, hasta no podía seguir siendo así, ¿no? Esa es fundamentalmente, yo creo, la diferencia, que se acumuló una larga historia de precarización y de movilizaciones y por lo tanto llegamos con quizás en mejor pie que en cada una de esas coyunturas anteriores a darle un golpe mayor al régimen o al menos digamos, al mito de que todo estaba bien en Chile. Claro, pero yo hay dos elementos que me parecen interesantes también de diferenciación entre el 2011 y el 2019, más allá de la acumulación, evidentemente, de cuadros, de experiencias, de malestares, ¿no? Que es el repertorio de acción colectiva del 2011 es más parecido al que podría ser el de los indignados en España, ¿no? El del 15M, una movilización masiva, mayoritariamente no violenta y demás, con una preponderancia de las fuerzas de izquierdas o de cuadros de izquierdas, ¿no? Algo que no se ve en el 2019, ¿no? Exactamente. Bueno, sin duda, una de las características de la revuelta, justamente lo que hace que sea una revuelta popular, es que adquiere características de masa, ¿no? O sea, se involucran en ella, en salir a las calles, en protestar, en organizarse en asambleas territoriales, en defenderse de la brutalidad policial con repertorios tácticos que eran de pequeños grupos, ¿no es cierto? O sea, una acción directa de masas muy intensa. Sectores amplios de la población, ¿no? Sectores de lo que podríamos llamar las clases trabajadoras más precarizadas, pero también del trabajo formal, ¿no? Y por otro lado, que sobrepasan a todas las organizaciones. O sea, es una masividad que va más allá de lo que habían sido los movimientos sociales, las organizaciones sindicales o los partidos políticos. De algún modo, aparece una forma de movilización que no habíamos visto en Chile, sobre todo desde las movilizaciones contra la dictadura a mediados de los 80, en contexto de una crisis económica similar, en el sentido de una magnitud de crisis que amenaza con hacernos perder todo. Junto con eso, yo creo que hay algo que también diferencia fuertemente las movilizaciones anteriores de esta, es que ese camino de acumulación y de desarrollo programático que había habido a lo largo del ciclo de los 2000, implicaba un salto político importante desde una serie de reivindicaciones sectoriales o de demandas del movimiento social al Estado a una
una demanda o una lucha de transformación política que tiene que ver fundamentalmente con el cambio constitucional, ¿no? Con la consigna de una asamblea constituyente. Pero no solo eso, sino que también se pone al centro un historial de represión y de impunidad en el Estado chileno, con unas violaciones sistemáticas a los derechos humanos a lo largo de la revuelta, pero también la impunidad por las violaciones a los derechos humanos en dictadura y en democracia. Una exigencia de la renuncia del presidente, que era algo que había sido estrictamente marginal, ¿no es cierto? Casi como un hashtag de redes sociales hasta ese momento, pero la consigna de renuncia a Piñera en el medio de las movilizaciones aparece como muy masiva. Por lo tanto, lo que se presenta es que hay un salto hacia la política, hacia la lucha política de amplios sectores, desorganizados muchos, la mayoría, pero que de algún modo, en el contexto de una crisis muy profunda y de un reconocimiento de que todos los ámbitos de la vida en Chile están puestos en cuestión, se ve como urgente la necesidad de una transformación estructural. Claro, o sea, el estallido del 2019, que sería otra gran diferencia con el 2011, es una impugnación, podríamos decir, total al régimen nacido de la transición pactada chilena, ¿no? O sea, en cierta medida se condensaba en esa consigna de no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Sería el otro elemento, yo creo que muy importante, de diferenciación. Y ahí, de esa impugnación, nace una propuesta, y es la constituyente. ¿Cómo se llega a la constituyente? Claro, porque es algo que a nosotros también, en Estado español, que era algo que nosotros también pedíamos, ¿no? Un proceso constituyente. En Chile no ha habido un proceso constituyente, ha habido una constituyente, que yo creo que son también elementos diferentes. Cuando nosotros pedíamos un proceso constituyente, claro, nosotros nos quedamos muy lejos de conseguirla. En Chile se consigue, pero ¿se consigue cómo? ¿No? Yo creo que a veces hay como unos claroscuros que de repente se ven movilizaciones y aparece una constituyente. Claro. Bueno, yo diría lo primero es que estos largos ciclos de luchas sociales y de acumulación programática es la base sobre la cual se monta una demanda constituyente que, por un lado, no tiene solamente el carácter de, o no busca desde los movimientos sociales, y la izquierda no busca solamente plantear una determinada demanda, que habían sido muy fuertes, por ejemplo, la de pensiones, ¿no es cierto?, el fin de la violencia de género, la legalización del aborto, el fin del extractivismo. Hay una serie de demandas dispersas que logran acumularse, concentrarse en una sola, y por lo tanto los movimientos sociales se presentan ante el proceso constituyente o la búsqueda de una nueva constitución, de algún modo con un cierto programa que les permite orientarse. Eso es lo primero. Ahí hay un hito muy relevante, que es lo que el movimiento feminista logró a fines del 2018 y a lo largo del 2019, que es el programa contra la precarización de la vida, que es la primera sistematización de las demandas sociales hasta ese momento, ¿no? El movimiento feminista logra algo que la izquierda en Chile no había logrado en 30 años, que es sistematizar un programa movilizando concretamente a todos los sectores sociales bajo un eje feminista o desde el llamado, la orientación feminista, a articular toda la lucha, no solamente las luchas con perspectiva de género. Eso es lo primero. Y luego hay una revuelta que quizás tiene su punto más alto en la huelga general del 12 de octubre, del 12 de noviembre, convocada por las grandes organizaciones sociales y sindicales, que llaman a paralizar el país completo, ¿no? Y que ponen en jaque, de algún modo, a la élite política, que percibe inmediatamente que debe resolver esta crisis, ¿no? Y la manera que ha tenido la élite política en Chile y en otros lados de resolver la crisis es por arriba, ¿no? O sea, buscando reducir el protagonismo popular y llevando ese impulso transformador a las instituciones. Y en este caso se trató del acuerdo del 15 de noviembre, que fue el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución, que, por cierto, un acuerdo por la paz social, es decir, bajo la idea de que hay una especie de guerra social que debe ser aplacada, y por una nueva... Será la idea de Piñera. Exactamente. Por eso saca al ejército. Que declara la guerra... Contra un enemigo interior, ¿no? Exactamente, un enemigo todopoderoso que no respeta nada ni a nadie, ¿no? Eso es lo que dice Piñera. Que es su propio pueblo. Exactamente. O sea, un presidente que le declara la guerra al pueblo es algo que no veíamos, ¿no es cierto?, desde la dictadura. Eso hace, ¿no es cierto?, que Piñera tenga hay una comparación en la calle entre Piñera y Pinochet que es muy fuerte. Bueno, el proceso constituyente, entonces, digamos, la revuelta inaugura un momento constituyente, un momento de impugnación general al régimen económico y político en Chile, pero también la idea de que es necesario un cambio estructural que concentra las demandas sociales en la Constitución. Pero lo que hace el régimen, cómo procesa esto, es por la vía de un acuerdo entre las fuerzas políticas, que no participan todas, excepto el Partido Comunista, y por el lado del Frente Amplio participa
Sobre todo Gabriel Boric, que firma a nombre personal, ¿no es cierto? Algunos plantean que esa es la razón por la cual se le ve como un político tan, digamos, deseable para la presidencia. Otros lo ven como algo muy crítico. Pues su partido no firma. Su partido no firma, firma Gabriel Boric como individualmente, ¿no? Eso genera una tremenda crisis dentro de Convergencia, lo podemos ver después, pero lo relevante es que hay un proceso constituyente restringido, ¿no? Muy a la chilena, es decir, acotado a una forma institucional con poco protagonismo popular y que busca, desde el poder constituido, acotar también los términos en los cuales se puede debatir, el quórum con los cuales se definen las votaciones, una serie de restricciones, ¿no? Algo que ya el régimen nos tiene acostumbrado de algún modo desde los 90 en adelante. Y ese proceso constituyente llega a ser así, de algún modo, también por la potencia del movimiento popular, que es capaz de sonsacarle al sistema un proceso constituyente, pero también por las debilidades del movimiento popular, que llega de algún modo hasta ahí. O sea, la característica del proceso se explica tanto por las fortalezas y debilidades del pueblo, de los pueblos en Chile, y por la característica de democracia restringida que tiene Chile, ¿no? Son esas dos vertientes las que llevan a ese proceso constituyente. Y ahí lo que vemos es, en primer lugar, un plebiscito para inaugurar el proceso que convoca a la ciudadanía a decidir si es que quiere un cambio constitucional, que se gana con un voto apruebo por el 80% de quienes votan, ¿no? Con una votación inédita hasta ese momento, en un país con una tendencia a la baja en la participación electoral. Y lo que vemos es una gran aprobación, lo que le da un margen gigantesco a los sectores que planteaban la necesidad de un cambio constitucional y arrincona a los sectores reaccionarios que estaban en contra de ese cambio, que venían del centro y de la derecha. Que no consiguen ni una minoría de bloqueo. Exactamente. Y luego el segundo hito es la elección de convencionales constituyentes, que tiene, en primer lugar, una absoluta minoría de la derecha, que esperaba tener al menos un tercio para poder bloquear los cambios. Ni siquiera alcanza ese tercio y queda en una absoluta minoría, lo que pone en una posición inédita a la derecha en la historia de Chile, no solamente en la historia reciente, ¿no? Sino que en la historia de Chile la derecha nunca había estado en una posición tan minoritaria, que ni siquiera hiciera el tercio histórico que había tenido a lo largo del siglo XX. Pero además de eso, al menos un 50% más uno de la convención se eligen representantes abiertamente antineoliberales, o sea que plantean que es necesario un cambio estructural al neoliberalismo en Chile. Y esa es la conformación del órgano, que incluso permite que entren fuerzas independientes de los partidos políticos hasta ese momento y de movimientos sociales feministas, ambientalistas sobre todo, y de escaños reservados para pueblos originarios, que hacen que sea un órgano de representación más democrático que lo que nunca habíamos visto en la historia del país, ¿no? O sea, por primera vez veíamos una institución pública que representaba de algún modo de manera más fiel a las distintas formas de ser y de existir que tenemos en Chile. Muy significativo de esa representación de un Chile diverso y diferente también fue la presidencia de la propia constituyente, de la primera parte, ¿no? Una mapuche, ¿no? Algo que sería inédito hasta ese momento. Claro, Elisa Loncón, la primera presidenta de los primeros 6 meses de la Convención Constitucional, por un lado representa un triunfo simbólico de la crítica, digamos, al Chile del mestizaje, el Chile del Estado colonial chileno, que se ha impuesto durante siglos a la existencia de los pueblos originarios, representados ahí por el pueblo mapuche, que es el que tiene en términos demográficos la mayor cantidad de población, pero hay otros 12 pueblos originarios en Chile que también tienen representación en la convención. Pero representa también la posibilidad de una política democrática de un nuevo tipo en Chile, ¿no? La posibilidad de una democracia que no sea estrictamente formal, donde, que es lo que alegaba la derecha, ¿no? Que los escaños reservados distorsionaban las elecciones democráticas, o que la paridad también sustantiva distorsionaba la elección. Y eso empieza a ser un cuestionamiento a la forma democrática más tradicional, donde la supuesta neutralidad del sistema lo que hace es representar a todos por igual, pero eso en una sociedad desigual lo hace de manera desigual, ¿no? Entonces estas correcciones del sistema aparecen como una crítica también a la forma restringida de la democracia en Chile. ¿Y qué pasa? Lo digo porque, claro, tenemos un movimiento que evidentemente arranca porque yo creo que hay que decirlo, arranca una constituyente, aunque sea tutelada. Es verdad que había una cierta
convergencia o convalecencia de debilidades entre el régimen y el movimiento popular, pero al final arranca esa constituyente. Arranca una constituyente que iba mucho más allá de lo que ya se había planteado, por ejemplo, el último gobierno de Bachelet, o sea que con todas sus deficiencias mete constituyentes de movimientos sociales, de pueblos originarios, se aprueba con un 80% de los votantes y de repente llegamos a la campaña de el apruebo o el rechazo y vemos cómo la derecha se esconde en el rechazo, ¿no? Y las encuestas hablan del rechazo. Yo recuerdo estar en Chile, hablarlo contigo, con otros compañeros, y prácticamente nadie daba por válido ese rechazo. Pero el rechazo gana con un índice muy grande. Bueno, yo creo que hay dos. A ver, en primer lugar, el triunfo del rechazo no se puede explicar solo en términos del proceso constituyente. Hay que mirar más amplio que eso porque hay un contexto social y político de crisis económica que es muy relevante, ¿no? Y un gobierno progresista, en fin, hay muchos elementos. Pero yo creo que hay un elemento importante que tú señalas, que es que la derecha se esconde detrás del rechazo, y no solo eso, el primer plebiscito del 2020 para abrir el proceso constituyente, lo que hace es habilitar un espacio político para la derecha y sobre todo la ultraderecha, que la revuelta había desplazado completamente a los márgenes, ¿no? La ultraderecha, representada por José Antonio Kast, el pinochetismo, el nacionalismo conservador, cristiano, autoritario en Chile, había quedado desplazado de la escena pública en el contexto de la revuelta. Y lo que hace el proceso constituyente, de algún modo, al generar en este marco de democracias liberales, ¿no es cierto?, donde todas las partes tienen que estar representadas por igual, en una sociedad desigual, le habilita un espacio político a la ultraderecha y legalmente empieza a usar el espacio público con manifestaciones de violencia política por parte de la derecha y de la ultraderecha, ¿no? Eso es un elemento que es relevante para lo que viene después. Y luego tenemos un proceso constituyente que se da de algún modo en paralelo con un proceso, primero con un frenazo gigantesco que es la pandemia, ¿no? O sea, antes de que empiece el proceso constituyente propiamente tal, la convención, viene la pandemia. Y eso significa que lo que iba a ser el centro único de la disputa política, que era la convención constitucional, se desplaza, así como en todos los países, ¿no?, que la coyuntura se centra en la pandemia, por los efectos sociales, culturales, pero sobre todo por los efectos económicos, ¿no? En un país que tiene una patronal completamente atrincherada en el sistema político, permite que la crisis la termine pagando literalmente los trabajadores y las trabajadoras con sus propios fondos de cesantía, fondos de pensión, etc. O sea, el Estado genera unas pequeñas subvenciones a las personas trabajadoras, pero la mayor parte de la crisis la termina pagando la clase trabajadora. Y eso es el centro de la coyuntura real desde la pandemia en adelante, ¿no? Y por lo tanto, lo que ocurriera con la crisis económica, con la existencia, con la posibilidad de reproducir la vida cotidiana, iba a ser lo que dirimiera de algún modo el proceso. No solo los contenidos de la nueva Constitución. Ahora, en términos de los contenidos, nos encontramos con una Constitución que probablemente es la propuesta constitucional más avanzada que iba a existir en el mundo si se aprobaba, ¿no? O sea, dejando de lado, ¿no es cierto?, las constituciones socialistas, uno podría pensar que es la constitución más progresista que íbamos a tener, ¿no? O sea, donde, en primer lugar, se abría una puerta importante a la acción del Estado en la economía, tanto a nivel nacional como local. Una posibilidad de dinamizar la economía en un contexto de crisis, ¿no? Y completamente una economía rentista, que no se ve por ningún lado que los sectores privados vayan a salir de ese pantano enriquecedor del extractivismo. También un reconocimiento transversal de los derechos sociales con sistemas públicos para poder llevarlos a cabo en áreas de cuidado, derechos sexuales y reproductivos, que incluye la legalización del aborto, el acceso a la vivienda digna, a la educación, etc. Y por otro lado, una cosa muy importante que era la libertad sindical, que garantizaba un derecho a huelga efectivo y la negociación por rama para sindicatos, o sea, por rama de la industria y no fragmentados en pequeños sindicatos que negociaban cada uno por su cuenta con muy poco poder. Todos esos elementos, además del reconocimiento de la plurinacionalidad en sistemas de justicia, en derechos culturales, en derechos políticos, nos encontramos con un proyecto de constitución muy progresista, ¿no? Que es muy poco probable que si uno
preguntaba a cualquier persona sobre algunos de los elementos particulares, ¿no es cierto? La garantía de educación pública gratuita, la garantía de un sistema de salud gratuito y público. Si uno le preguntaba a las personas en la calle, iban a decir que estaban en contra de eso, que rechazaban eso, ¿no? Entonces pareciera que lo que se rechazó es otra cosa. Y lo que se rechazó, aparentemente, es, en primer lugar, se rechazó un gobierno que en un contexto de crisis, ¿no es cierto? Y en una existencia de dos coaliciones, ¿no es cierto?, de la centroizquierda y del progresismo, con muchas tensiones internas, un gobierno que no pudo o no supo responder a las necesidades populares en un contexto de crisis económica, ¿no? O sea, que no tuvo la fuerza suficiente para dejar de que no fuera que los trabajadores y las trabajadoras pagaran con sus propias platas la crisis, ¿no? Con su que el gobierno de Boric tiene un papel fundamental. Tiene una responsabilidad. En el rechazo. Tiene una responsabilidad sin duda porque lo que esperábamos los sectores que nos involucramos desde los movimientos sociales o la izquierda en la convención era que el gobierno decididamente respaldara el proceso constituyente. Y lo que hizo fue salir a decir que si perdía el proceso constituyente, bueno, podíamos hacer otro, ¿no? O quizás había que empezar a pensar en cuáles eran las modificaciones, incluso antes de su aprobación. Por lo tanto, nos encontramos con un gobierno que no respaldaba el proceso constituyente. Entonces, con respecto al proceso constituyente fue muy vacilante. Pero por otro lado, con respecto a las necesidades populares, en ese contexto de crisis tampoco dio una respuesta y por lo tanto un primer voto de rechazo era un rechazo contra un gobierno, un Estado, porque en muchos sectores la diferencia entre los distintos poderes del Estado no existe. El gobierno es el principal responsable de todo y particularmente el presidente. Si el presidente no responde a mis necesidades, entonces yo rechazo también eso, ¿no? En segundo lugar, tenemos un voto obligatorio. Hubo 4 millones nuevos de votantes que llegaron a esta elección y que en gran medida votaron rechazo, ¿no? Y un voto de castigo también por una obligación a ir a votar en parte, ¿no? O sea, un voto contra el gobierno, un voto contra esta obligación. Y en tercer lugar, contra una percepción que se estableció muy temprano por parte de la derecha de que la nueva Constitución era una amenaza para las condiciones de vida de las personas de los pueblos en Chile, ¿no? Lo que salió a plantear la derecha, incluso antes de que se redactara cualquier norma, antes de que se aprobara cualquier norma, fue que el proceso constituyente era un proceso desordenado, elitista, vinculado, como los políticos de siempre, vinculado a sectores que no tenían nada que ver con la vida cotidiana, ¿no? Y luego, una vez que se iban aprobando las normas, con normas que amenazaban la vida cotidiana de las personas. O sea, lo que salió a decir la derecha es que iban a robarle sus casas, que el gobierno iba a tener constitucionalmente el derecho a expropiar las casas de las personas, que iban a perder las pensiones y no se las iban a poder heredar a sus hijos e hijas, que iba a ser legal el aborto a los 9 meses, que los pueblos indígenas... Eso se llama parto. Exacto. Iban a tener un sistemas de justicia privilegiados en comparación a los sistemas de justicia de las personas nacionales chilenas, ¿no? O sea, una serie de amenazas. Entonces, yo creo que lo que ocurrió el 4 de septiembre en el plebiscito es que las personas salieron a votar por algo que percibían como una amenaza inminente a sus condiciones de vida. Por lo tanto, no salieron a votar contra un proyecto constitucional que estaban en contra, uno podría decir, estaban en contra de garantizar derechos sociales o en contra de la democracia. No, estaban en contra de que le quitaran su casa, aunque eso fuese una mentira, ¿no? Sí, pero una cosa que has dicho que a mí me parece interesante. Salieron a votar en contra de lo que entendían como una amenaza para sus condiciones materiales de vida inmediatas, ¿no? La Constitución, como tú decías, puede ser, si se hubiera aprobado, la más avanzada, pero sobre todo era muy avanzada en derechos, podríamos decir, más de representación, ¿no? Más que materiales. O sea, realmente no carecía un poco la propia Constitución de ciertos elementos de intervencionismo evidente, económico y político por parte del Estado para mejorar la vida de la gente. O sea, como que no se materializaba esto. La derecha decía, te van a quitar la casa, pero tú no podías decir, no, es que vamos a construir, vamos a hacer un parque público de viviendas y la Constitución dice que tiene que haber, o vamos a nacionalizar el cobre y ciertos sectores estratégicos para la vida de los chilenos, ¿no? Sí, vamos a reconocer una serie de derechos, pero que no tenían una concreción material sobre la vida de las clases populares chilenas, que al final son las que votaron masivamente. Yo iría más lejos aún. Sí, yo iría aún más lejos.
Ninguna constitución tiene un impacto directo en las condiciones materiales de la vida en el momento en que es aprobada o siquiera incluso en el corto plazo, ¿no? No son las constituciones las que resuelven ese tipo de problemas. Y yo creo que ninguna constitución puede resolver eso porque es la carta fundamental que establece el marco político en el cual luego se establecen legislaciones, reglamentos o condiciones políticas en las cuales se resuelven esas condiciones. Por eso creo que es relevante el rol del gobierno, ¿no? Porque el rol del gobierno es el que de manera subsidiaria, podríamos decir, o mientras tanto, podía ir resolviendo algunos elementos, ¿no? Y por otro lado, los movimientos sociales que se concentraron en la lucha constitucional también no tenían la capacidad en ese momento de dar esa pelea en la vida cotidiana, ¿no? O sea, ahí viene uno de los primeros elementos de autocrítica que llevaron hacia la derrota, que es que a diferencia de lo que podía hacer el gobierno, los movimientos sociales solo tenían su arma de lucha tradicional, ¿no? Que es la calle, que es la movilización, y la movilización se vio reemplazada por una movilización constituyente, no por una movilización reivindicativa, social, por modificaciones concretas en la vida cotidiana, ¿no? Mejoras salariales o mejoras de condiciones de trabajo o de vivienda, de salud, etc. Eso es un problema, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo muy, muy duro, ¿no? Que es que la derecha identificó algo que la izquierda no pudo hacer, que es, ellos salieron a decir muy tempranamente que las constituciones no resuelven los problemas, ¿no? Esto que yo acababa de decir. Era la derecha la que decía algo que la izquierda venía diciendo hace un tiempo atrás, ¿no? Que a pesar de un cambio constitucional, las constituciones por sí mismas no cambian, ¿no? Las condiciones materiales, porque son largos procesos. O sea, las constituciones establecen los marcos de las disputas políticas de los años venideros, no hacen los cambios. Eso lo dijo la derecha, lo que pasa es que lo dijo en clave reaccionaria, ¿no? En clave no necesitamos los cambios. Nosotros hubiésemos dicho eso en clave necesitamos los cambios de todas maneras. El problema es que nadie en la izquierda o en el progresismo se planteó así, y lo que planteamos era más bien la ilusión, en el mejor sentido posible de la palabra, de que esta constitución iba a poder contribuir de la mejor forma a esos cambios. Y lo que nos pasó el 4 de septiembre es un golpe de desilusión, y lo que estamos viviendo hoy día en Chile, en los movimientos sociales de la izquierda, es un proceso de desilusión y de reconstrucción de nuevos horizontes organizativos, políticos, etcétera, en torno a las tareas. Pero que es romper con esa idea, ¿no? De que el proceso constituyente podía haber sido lo que iba a cambiarlo todo. ¿Y ahora qué? Le digo porque tenemos que ir terminando, ya se nos acaba el tiempo del programa. Tú has dicho, la gente se está redesilusionando, ¿no? de este proceso. Es verdad que la constituyente aparecía como un final de un proceso, ¿no? Ese proceso se ha quedado como inconcluso. ¿Cuál es el escenario que se abre? Porque tenemos la posibilidad de una constituyente aún más restringida, ¿no? De unos movimientos sociales que tienen que levantarse de un golpe muy duro. ¿Cuál es la perspectiva que se abre? Claro, nos enfrentamos en este momento a el replanteamiento de un proceso constituyente por parte de la élite política, que sin duda es la negación de todo lo anterior, un castigo a los movimientos sociales y la izquierda que plantearon un programa de cambio muy avanzado, digamos, para los sectores reaccionarios, porque ningún programa de cambio es demasiado avanzado para la clase trabajadora y los pueblos, ¿no es cierto? Y nos encontramos con una izquierda de movimientos sociales que están, como dices tú, reconstruyendo su lugar en esta disputa, ¿no? En primer lugar, yo creo que lo que tenemos es que en el proyecto de una nueva constitución tenemos un programa mínimo de cambio, ¿no? Como decía, yo creo que ningún programa de cambio es demasiado avanzado. Yo creo que ha habido una autocrítica completamente errónea de algunos sectores, sobre todo del progresismo, que buscan encontrar una responsabilidad en el feminismo, en los sectores plurinacionales, en los sectores ecologistas y de izquierda. Fuimos demasiado lejos. Exactamente, fuimos demasiado lejos, asustamos a las capas medias o a la clase dominante, ¿no? Eso quizás está bien para el progresismo en el gobierno, que opera de ese modo, ¿no es cierto? Reacciona ante el miedo, pero no está bien para los sectores, para la acción política de la clase trabajadora y de los pueblos, ¿no? Tienen que plantearse los cambios en el horizonte total, no solamente lo poquito que podemos ir ganando cotidianamente. Entonces tenemos una base. Esa base probablemente se va a sostener como ese programa mínimo y va a servir para articular a un gran bloque que podría ser una alternativa política de cambio en Chile, en términos programáticos. Y segundo, hay una experiencia
política y social que se hizo en la revuelta, en la pandemia y en el proceso constituyente, en términos de asambleas territoriales, articulación de movimientos sociales y sobre todo la experiencia política del proceso constituyente, o sea, de aprender en la práctica concreta que nunca se había tenido lo que significa la disputa política en la mesa contra el adversario político, contra la derecha, en procesos de disputa, articulación de fuerzas, negociaciones, etc. Una experiencia política inédita. Incluso la disputa electoral. La disputa electoral de masas, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay una serie de aprendizajes políticos que van a acompañar al movimiento social de manera ineludible de ahora en adelante, ¿no? Esos dos elementos de programa y de experiencia política son la base de la construcción de una alternativa de sociedad política, de disputa, tanto en luchas sociales como en luchas políticas, que se está abriendo, ¿no? Hay un impulso de autorrepresentación política en la Convención Constituyente, en algunas disputas de poderes locales recientes, que de algún modo muestran un camino nuevo de disputa para los movimientos sociales. Así como sería un error pensar que la Constitución fue muy lejos, es demasiado avanzada, también sería un error de parte de las izquierdas o los movimientos sociales pensar que ahora viene el momento que los movimientos sociales se replieguen a sus luchas y los sectores políticos conformen un aparato político separado de esa experiencia o de esas luchas, ¿no? Que sería como el piloto automático de cada uno de ellos, ¿no? Lo que viene hoy día es la articulación de un frente político de movimientos sociales que permita tomar ese programa, tomar esa experiencia y salir a la contraofensiva, ¿no? En un contexto difícil, mucho más difícil de lo que hubiese sido que ganara el apruebo, pero también si ganaba el apruebo, la implementación de esa Constitución quedaba en manos de un Parlamento fragmentado, sin una mayoría clara para el progresismo o la izquierda, y por lo tanto, quizás, pensando de la manera más optimista posible, este escenario de rechazo le da un respiro para la articulación política al movimiento social y a la izquierda, para reconstituir una fuerza que pueda ya no encontrarse en un escenario de minoría política, sino de dar una disputa mayor en todos los espacios para implementar ese programa mínimo constituyente, pero también ir más lejos que eso, ¿no? O sea, por ejemplo, la nacionalización de los recursos naturales, pero sobre todo el sacar de manos privadas la renta minera y la renta de extracción es fundamental para dos cosas. Uno, una modificación del patrón de acumulación basado en una energía sucia y la extracción de materias primas y el financiamiento de los programas sociales y de un cambio de matriz productiva. Bueno, pues nos vamos en cierta medida con esto último, ¿no? Una especie de, recogiendo a Gramsci, un poco de pesimismo de la razón, pero con un optimismo de la voluntad que nos permita pues ir justamente a la ofensiva, ¿no? Que los movimientos a la ofensiva. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por habernos seguido en un programa más de Enclave Internacional y nada, espero que haya sido interesante para sacar lecciones tanto de victorias sociales como la de las revueltas, como de derrotas políticas, como la del rechazo a la constituyente chilena.